Mañana la echamos. Ya está decidido. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas, destruyendo en segundos los 73 años que llevo caminando por este mundo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Dolores Rivas, y esta tarde de octubre, mientras lavaba una taza que ni siquiera había usado en la cocina de mi propia casa en Chueca, Madrid, mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. El agua tibia corría entre mis dedos arrugados, esos mismos dedos que durante décadas habían cuidado, alimentado y consolado a toda mi familia. El delantal azul que uso siempre, ya desteñido por tantos lavados, se pegaba a mi pecho mientras el vapor del agua caliente empañaba mis anteojos. Desde la sala llegaban las voces familiares. Mi hijo Sergio discutiendo sobre algún partido de fútbol, su esposa Julia riéndose con esa risa aguda que siempre me ponía nerviosa, y mis dos nietos, Gael de 16 años y Tomás de 14, pegados a sus móviles como siempre. Era martes, 5:30 de la tarde, la hora en que el sol se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma bordé hace 30 años, creando esas manchas doradas en el suelo de baldosas que tanto me gustaban. Nadie me había llamado para la merienda. Nadie me preguntó si tenía hambre o si quería acompañarlos. Solo me pidieron, como tantas otras veces, que no hiciera ruido porque estaban viendo una serie importante. Así que ahí estaba yo, en silencio, lavando platos limpios para sentirme útil, para no estorbar en mi propia casa. El apartamento olía a croquetas recalentadas y al ambientador de lavanda que Julia compraba en el Carrefour. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, bautizos, comuniones, vacaciones en la playa de Benidorm, navidades alrededor del árbol que yo decoraba cada año con las mismas bolas rojas y doradas. En cada imagen yo aparecía sonriendo, abrazando a mis nietos, cargando bolsas de regalos que compraba con mi pequeña pensión. Fue cuando me acerqué a doblar unas mantas que habían dejado tiradas en el sofá que sucedió. El móvil de Tomás vibró sobre la mesa de centro, esa mesa de madera que yo había barnizado cuando se mudaron conmigo. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de voz. Sin pensarlo, mi dedo tembloroso tocó la notificación, y entonces escuché la voz de su amigo David, clara como una sentencia de muerte. Mañana la echamos. Ya está decidido. No aguanta ni un mes más. Huele a viejo. Está medio sorda. Ya fue. Mi corazón se detuvo. Las mantas se me cayeron de las manos. Tomás respondió inmediatamente con otra nota de voz, y su voz, la voz de mi nieto querido, me atravesó como una cuchilla. Sí, tío. Mi madre ya habló con papá. Se va al asilo de San Vicente. Ella ni se entera de nada. Ya sabes cómo está. Tuve que sentarme en el sillón orejero donde tantas noches me había quedado dormida esperando que llegaran a casa. El mundo se me encogió en el pecho. Me dolía respirar. Me temblaban las manos como hojas en otoño. Esa palabra, asilo, rebotaba en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Yo, que los cuidé cuando tenían fiebre, que me desvelé noches enteras cuando eran bebés. Yo, que vendí las joyas de mi madre para ayudarlos cuando Sergio se quedó sin trabajo. Yo, que renuncié a mi pequeño apartamento en Lavapiés para venir a cuidar de ellos cuando Julia se quebró la pierna. Ahora era solo un estorbo que olía a viejo y del que había que deshacerse. El olor a café de la cocina se me volvió amargo. Las risas que llegaban de la televisión sonaban ahora como burlas. Miré mis manos arrugadas, estas manos que habían planchado sus camisas, preparado sus desayunos, cosido sus botones. Manos que ahora temblaban de dolor, no de vejez. En la pared colgaba una foto de la última Navidad. Todos sonreímos alrededor de la mesa que yo había puesto con el mantel de mi abuela. Sergio me abrazaba. Julia me había regalado un chal, porque tienes frío siempre. Y mis nietos posaban conmigo como si realmente me quisieran. Todo mentira. Todo una actuación para la foto perfecta de la familia feliz. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama individual, la que habían puesto en el cuartito que antes era el trastero, mirando las grietas del techo que nadie se molestó en arreglar. La habitación olía a humedad y a naftalina.
En la mesita de noche tenía la foto de mi esposo Antonio, que murió hace 5 años, y el rosario de mi madre. Antonio siempre me decía, Dolores, eres demasiado buena para este mundo. Ahora entendía que tenía razón. No lloré. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Solo sentía un vacío gigante en el estómago, como si me hubieran arrancado algo por dentro. Escuchaba los ronquidos de Sergio desde su habitación, la habitación principal que antes era nuestra, mía y de Antonio. Julia tosía de vez en cuando. Los chicos tenían la música baja, pero aún se escuchaba desde sus cuartos. Toda esa casa respiraba vida, planes, futuro, menos mi rincón donde ya planeaban que no estaría mañana. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la persiana rota, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No pregunté nada al día siguiente. Actué como si esa conversación jamás hubiera existido, como si mi mundo no se hubiera desplomado en 30 segundos de audio. Preparé el desayuno como todas las mañanas. Café con leche, tostadas con tomate rallado, zumo de naranja recién exprimido. Sergio bajó en bata, despeinado, y se sentó a la mesa sin siquiera mirarme. «Buenos días, hijo», le dije con la voz más normal que pude. Gruñó, concentrado en su móvil. Julia apareció en pijama rosa, el pelo recogido en una coleta alta que la hacía parecer más joven de los 42 que tenía. Se sirvió solo café, negro, porque estaba haciendo dieta otra vez. «Ay, Dolores», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Estuve pensando en una cosa. ¿No te gustaría estar un tiempo en la residencia San Vicente? Tienen actividades para gente de tu edad. Pintura, yoga, esas cosas». Me quedé inmóvil con la cafetera en la mano. Ahí estaba, la mentira dulce, envuelta en papel de regalo. «¿Mi edad?», pregunté en voz baja. «Sí, para que descanses un poco. Aquí los chicos hacen mucho ruido. Y bueno, tú ya has vivido bastante. Te mereces descansar. Ya has vivido bastante. Como si la vida fuera un trabajo del que te jubilaran cuando dejas de ser productiva». Sonreí. Había aprendido a sonreír para no hacerlos sentir incómodos, para no ser una carga emocional además de económica. Mientras recogía los platos, mi mente viajó a todos esos momentos en que di todo por ellos. ¿Cuándo había empezado todo? Tal vez cuando Antonio enfermó de cáncer y yo liquidé nuestros ahorros para pagar los tratamientos privados que la seguridad social no cubría. O cuando Sergio se casó y yo vendí el apartamento de Lavapiés, ese pequeño refugio lleno de recuerdos, para darles la entrada de su piso nuevo. «Es una inversión, mamá», me había dicho entonces. «Cuando tengamos hijos, necesitaremos espacio, y tú podrás vivir con nosotros, como una familia de verdad. Familia de verdad». Recordé cómo organicé su boda gastándome la pensión de 6 meses en flores, catering y detalles que Julia quería perfectos. Cómo me quedé despierta toda la noche anterior cosiendo a mano las servilletas con sus iniciales bordadas, porque ella había visto algo así en una revista de bodas caras. Cuando nacieron los niños, yo era la niñera gratuita las 24 horas. Gael tenía cólicos terribles los primeros meses, y yo lo paseaba por el apartamento durante horas cantándole nanas que mi madre me cantaba a mí. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». ¡Qué ironía! El coco había llegado, pero no para llevarse al niño. Julia trabajaba en una oficina de seguros y siempre tenía mucho estrés. Así que yo me hacía cargo de todo. Cambiar pañales, preparar biberones, lavar la ropa del bebé a mano porque los detergentes normales le daban alergia. Cuando Tomás nació 2 años después, mi rutina se duplicó. 2 niños pequeños, una nuera que siempre estaba agotada, y un hijo que trabajaba hasta tarde porque alguien tenía que mantener la familia. Pero yo no solo cuidaba niños, también cuidaba la casa entera. Limpiaba, cocinaba, planchaba, hacía la compra con mi pensión porque los pañales son caros y el sueldo no llega. Compraba en el mercado de Antón Martín, regateando cada euro, eligiendo las verduras menos frescas porque costaban menos. Mis manos se agrietaron de tanto lavar platos con agua fría para ahorrar en la factura del gas. Los fines de semana, cuando otras abuelas de mi edad iban al Parque del Retiro con sus amigas o se tomaban un vermú en los bares de Malasaña,
Yo estaba en casa preparando comidas para toda la semana. Lentejas, garbanzos, cocido madrileño que duraba 3 días. Julia nunca aprendió a cocinar bien, y Sergio siempre decía que nadie cocina como mamá. Cuando los niños crecieron y empezaron el colegio, yo los llevaba y los recogía todos los días. Esperaba en la puerta del Colegio San Patricio con las otras abuelas y cuidadoras, pero ellas al menos cobraban por su trabajo. Yo lo hacía gratis, por amor. Los lunes llevaba los uniformes limpios y planchados. Los martes preparaba los bocadillos para el recreo. Los miércoles los acompañaba a actividades extraescolares que yo pagaba con mis ahorros porque los niños necesitan estímulos. Recordé especialmente aquel diciembre cuando Gael tenía 8 años y quería una bicicleta de montaña que costaba 300 euros. Sergio y Julia dijeron que era muy cara para un capricho, pero yo vi la cara del niño cuando pasamos por delante de la tienda de deportes de la calle Fuencarral. Esa noche conté las monedas que guardaba en una lata de galletas, mi fondo de emergencias que había estado juntando céntimo a céntimo durante 2 años. Le compré la bicicleta. Gael me abrazó tan fuerte que casi me tiró al suelo. «Eres la mejor abuela del mundo», me dijo. Julia simplemente comentó, «No lo malcríes tanto, Dolores. Los niños tienen que aprender que las cosas cuestan dinero. ¿Acaso no sabía yo lo que costaban las cosas? Yo, que había trabajado durante 40 años limpiando oficinas por las noches para llegar a casa y cuidar a mi propio hijo. Yo, que conocía el precio exacto de cada producto en el Mercadona porque tenía que hacer milagros con 60 euros a la semana para alimentar a 5 personas. El año pasado, cuando Tomás quiso ir de intercambio a Inglaterra con el instituto, fui yo quien pagué los 1.200 euros del programa. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Los pendientes de perlas, el broche de plata, el anillo de compromiso que nunca había tenido valor para vender hasta entonces. Julia me dijo que era una tontería gastar tanto dinero en un niño de 14 años. Pero Sergio insistió en que era una oportunidad única. Por supuesto, ninguno de los dos se ofreció a pagar ni 1 euro. Era cosa de abuelas consentir a los nietos. Cuando Tomás volvió de Londres con fotos y regalos, me trajo una taza con la bandera británica que costaba 3 libras en cualquier tienda de souvenirs. Se la había comprado con el dinero que yo le había dado para gastos personales. «Toma, Abu, para que te acuerdes de mi viaje», me dijo sonriendo. La taza estaba en mi mesita de noche, junto a la foto de Antonio. Cada mañana la miraba y recordaba el sabor amargo de la renuncia. Pero no eran solo los gastos grandes. Era todo. Los útiles del colegio, la ropa cuando crecían, los regalos de cumpleaños de sus amigos, las salidas al cine, las cenas en McDonald's cuando Julia no tenía ganas de cocinar. Era mi pensión completa, mes tras mes, año tras año, desapareciendo en una familia que ahora me veía como un estorbo. Esa tarde, mientras Julia hablaba por teléfono organizando mi deportación, escuché fragmentos de conversación que se me clavaron como alfileres. Le llevamos solo lo básico. Que no se encariñe con nada. En ese lugar no dejan traer muchas cosas. ¿Y si pregunta por qué se va? Le decimos que es por su salud, que el médico lo recomendó. ¿Cuál médico? Da igual. No se va a acordar. Se reían. Se reían de mí como si fuera una niña tonta que se podía engañar con mentiras piadosas. Como si 73 años de vida no me hubieran enseñado a reconocer la traición cuando me golpeaba en la cara. Los días siguientes me convertí en un fantasma en mi propia casa. Julia seguía hablando por teléfono organizando mi destierro, como si yo fuera un mueble viejo que había que trasladar. Sergio llegaba del trabajo. Cenaba lo que yo preparaba, y se iba directo al sofá sin dirigirme la palabra. Los nietos me trataban como si fuera invisible. O peor aún, como si fuera una mascota vieja de la que había que deshacerse pronto. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Gael susurrarle a su hermano en el pasillo. «¿Cuándo se va la Abu? Mamá dice que el lunes». «Ya era hora, tío. No para de hacer ruido por las mañanas». ¿Ruido? Yo, que caminaba de puntillas para no despertarlos, que ponía pantuflas de fieltro para que mis pasos no sonaran en el parquet, que cerraba los grifos suavemente y abría las alacenas con cuidado para que no crujieran.
Esa tarde, Julia me encontró viendo la televisión en el salón. Era mi programa favorito, un concurso de preguntas que veía desde hacía años, siempre a las 5:30. Me senté en mi rincón habitual, el sillón más pequeño, el que tenía un resorte roto que se me clavaba en la espalda. Dolores, ¿podrías ver la tele en tu cuarto? Es que voy a hacer una videollamada con mi hermana y necesito silencio. Mi cuarto no tenía televisión. Nunca la había tenido porque no había espacio y porque ya veía suficiente tele en el salón. Me levanté sin protestar, como siempre, como la mujer obediente que había sido toda mi vida. Esa noche, cuando fui a la cocina por un vaso de agua, los encontré a todos cenando pizza que habían pedido a domicilio. Nadie me avisó. Nadie me guardó ni una porción. En el frigorífico había sobras de la tortilla que yo había hecho para el almuerzo, fría y triste, esperándome como una metáfora de mi lugar en esa familia. ¿Por qué no cenaste con nosotros?, me preguntó Sergio, fingiendo inocencia. No sabía que iban a cenar, respondí. La voz apenas un susurro. Bueno, ya sabes que cuando pedimos comida a domicilio no pensamos en... Julia se calló a mitad de frase, pero el mensaje era claro. No pensaban en mí. Nunca pensaban en mí. Me desperté el sábado con un dolor punzante en el pecho. Al principio pensé que era mi corazón, que finalmente mi cuerpo había decidido rendirse antes que mi dignidad. Pero no era el corazón físico, era algo más profundo, más desgarrador. Era mi alma que se desplomaba. Bajé a desayunar y me encontré con una escena que me partió en dos. En la mesa estaba desplegado un folleto brillante, con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas y pintando cuadros horribles. Residencia San Vicente, un hogar para tu tranquilidad, decía el eslogan en letras doradas. Julia me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Mira, Dolores, qué bonito lugar. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Vas a estar como una reina en el exilio, pensé, como una reina destronada por su propia sangre. Sergio se aclaró la garganta, incómodo. Mamá, es lo mejor. Allí tendrás gente de tu edad, cosas que hacer. ¿Qué edad tengo, Sergio?, le pregunté mirándolo directamente a los ojos por primera vez en semanas. Pues, 73 años, mamá. ¿Y eso me convierte en qué exactamente? ¿En una inválida? ¿En una tonta? ¿En alguien que no puede decidir dónde quiere vivir? El silencio se extendió por la cocina como una mancha de aceite. Julia jugaba nerviosa con su anillo de casada. Ese anillo que yo había pagado cuando lo llevaron a arreglar después de que se le partiera. No es eso, Dolores. Es que, bueno, los tiempos cambian. Los jóvenes necesitan su espacio. ¿Jóvenes? Julia, tienes 42 años. Sergio tiene 45. ¿Desde cuándo eso es joven? Gael bajó en ese momento, los auriculares colgando del cuello, el pelo revuelto de dormir hasta mediodía. ¿De qué hablan?, preguntó mientras abría el frigorífico. De nada importante, respondió su madre rápidamente. Tu abuela se va a mudar a un lugar muy bonito. Ah, sí, al asilo. Ya era hora. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que me heló la sangre. Ya era hora. Como si mi presencia hubiera sido una condena temporal que finalmente expiraba. Me levanté de la mesa sin terminar mi café. Subí a mi cuarto. Ese cuarto que había sido el trastero y que ahora volvería a serlo en cuanto yo desapareciera. Me senté en la cama y miré mis cosas. La foto de Antonio en su marco dorado, el rosario de mamá, los pocos libros que había logrado salvar de mi antigua vida, el chal que Julia me regaló, porque siempre tienes frío. Por primera vez en días, las lágrimas llegaron, no las lágrimas dignas de una despedida emotiva, sino los sollozos desgarradores de alguien que se da cuenta de que ha vivido una mentira durante años. Había creído que era querida, necesaria, importante. Había creído que mi amor era correspondido, que mis sacrificios significaban algo, que mi lugar en esa familia era sagrado e inamovible. Pero no era más que una empleada doméstica que había trabajado gratis durante demasiado tiempo, y ahora era hora de jubilarla. Esa tarde, mientras todos salían a hacer unas gestiones,
probablemente a firmar papeles de mi ingreso en el asilo. Me quedé sola en casa. Caminé por cada habitación como si fuera un museo de mi propia vida. En la sala estaba el sofá donde había consolado a Gael cuando se rompió el brazo. En la cocina, la mesa donde había ayudado a Tomás con los deberes de matemáticas todas las tardes durante años. En el pasillo, las marcas en la pared donde había medido su crecimiento cada cumpleaños. Todo eso desaparecería cuando yo me fuera, no porque ellos lo fueran a borrar físicamente, sino porque se convertiría en evidencia incómoda de lo que habían hecho. Cada rincón de esa casa gritaba mi nombre, pero pronto sería solo una casa donde una vez vivió una mujer que dio todo y no recibió nada a cambio. Fui a mi habitación y saqué una maleta vieja del armario. Empecé a meter algunas cosas, ropa, medicinas, la foto de Antonio, pero cuando llegué al chal que Julia me había regalado, me detuve. Lo extendí sobre la cama y lo miré detenidamente. Era bonito, de lana suave, color beige. Había costado dinero, pero recordé cuándo me lo dio. Era mi cumpleaños número 72, el año pasado. Todos estaban muy ocupados esa mañana. Sergio se había ido temprano al trabajo. Los nietos tenían exámenes. Julia tenía una reunión importante. Me dieron el regalo envuelto en papel de periódico y me dijeron, «Feliz cumpleaños», casi al pasar. Más tarde, ese mismo día, escuché a Julia hablando por teléfono con su hermana. Sí, le compré un chal. Era lo más barato que encontré en el Corte Inglés. Total, solo lo va a usar un par de años más. Un par de años más. Como si mi vida fuera una cuenta regresiva que ellos podían calcular y planificar. Doblé el chal y lo dejé sobre la cama. No me lo llevaría. Era el regalo de alguien que contaba los años que me quedaban como si fuera una carga temporal. Cuando volvieron por la noche, yo estaba sentada en la cocina con una taza de manzanilla fría en las manos. Julia entró sonriendo, con esa energía artificial de quien acaba de resolver un problema molesto. «Ya está todo listo, Dolores. El lunes a las 10 viene el taxi. Va a ser una aventura nueva para ti. Una aventura. Como si me estuviera yendo de vacaciones en lugar de ser deportada de mi propia vida. ¿Y mis cosas?», pregunté. «Oh, no te preocupes. Solo puedes llevarte lo básico. Ropa, medicinas, algo personal. En la residencia te dan todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas según ellos. No según yo». Esa noche, acostada en mi cama individual en el cuarto que olía a humedad, tomé la decisión más importante de mis 73 años de vida. No iba a ser una víctima sumisa de la crueldad de mi propia familia. No iba a dejar que me llevaran como a un paquete que había que entregar en una dirección nueva. Había pasado toda mi vida siendo obediente, complaciente, sacrificada. Había tragado insultos. Había sonreído ante desprecios. Había financiado con mi pobreza la comodidad de otros. Pero eso se acababa el lunes. Porque el lunes, cuando vinieran a buscarme, yo ya no estaría allí. El domingo por la noche no pegué ojo. Me quedé vestida, sentada en el borde de la cama, esperando a que amaneciera. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la persiana rota, tomé mi bolso y una maleta pequeña que había preparado en silencio. Dentro llevaba lo esencial: mis medicinas, algo de ropa, la foto de Antonio, mi documentación y los 300 euros que tenía ahorrados en una lata de galletas que escondía detrás de los libros. Bajé las escaleras evitando los escalones que crujían, esos que conocía de memoria después de tantos años levantándome de madrugada para preparar desayunos y tender ropa. En la cocina dejé una nota sobre la mesa, junto al azucarero que yo había comprado en el Rastro hace 10 años. Cuando lean esto, yo ya me habré ido. No al asilo que eligieron ustedes, sino al lugar que elijo yo. No me busquen. Dolores. Salí por la puerta principal, cerré con cuidado para no hacer ruido, y caminé hacia el metro de Chueca. Las calles estaban casi vacías, solo algunos trabajadores de limpieza recogiendo la basura de la noche anterior, y los primeros madrugadores que salían a correr. Madrid despertaba lentamente, y yo me sentía como si estuviera naciendo de nuevo. En la estación, a Atocha compré un billete hacia Galicia. Tenía el teléfono de Esperanza, mi amiga de la infancia, guardado en una agenda vieja. No la había llamado en más de 10 años,
pero recordaba que vivía en un pueblo cerca de Santiago de Compostela. Era mi única opción, la única persona en el mundo que me conocía desde antes de ser madre, esposa, abuela, desde antes de ser propiedad de otros. El tren salió a las 7:15. Me senté junto a la ventanilla y vi cómo Madrid se alejaba entre edificios grises y cielos nublados. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro de libertad. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie me esperaba para preparar el desayuno. Nadie contaba conmigo para nada. Fue aterrador y liberador a la vez. Llegué a Santiago por la tarde y tomé un autobús hacia Padrón, donde vivía Esperanza. El paisaje verde de Galicia me consoló de maneras que no esperaba. Todo era distinto a Madrid. El aire olía a hierba húmeda y mar lejano. Las casas tenían jardines con hortensias azules, y la gente caminaba más despacio, como si tuviera tiempo para vivir. Encontré la casa de Esperanza siguiendo las indicaciones que me dio un señor en la parada del autobús. Era una casa pequeña de piedra con un jardín lleno de flores y verduras. Cuando toqué el timbre, salió una mujer de mi edad, con el pelo completamente blanco recogido en un moño, delantal de cocina y sonrisa genuina. ¿Dolores? Dios mío, Dolores Rivas. Nos abrazamos en la puerta y yo me eché a llorar como una niña. Esperanza me metió en su casa, me preparó un té con miel y se sentó a escucharme sin hacer preguntas. Cuando le conté toda la historia, ella simplemente asintió como si no le sorprendiera nada. Las familias de ahora no saben lo que es la gratitud, me dijo, sirviéndome otra taza de té. Te quedas aquí el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre desde que murió mi hermana, y la compañía me va a venir bien. Esa primera noche en casa de Esperanza dormí 12 horas seguidas. Me desperté sin despertador, sin prisa, sin la angustia de tener que atender a otros antes que a mí misma. El silencio era precioso. No había voces exigiendo desayuno. No había televisión a todo volumen. No había reproches disfrazados de preguntas inocentes. Mientras tanto, en Madrid, el caos se había desatado. Esperanza me prestó su teléfono para escuchar los mensajes que habían dejado en mi móvil, que tenía apagado desde la noche anterior. Había 27 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. El primero era de Julia, a las 10 de la mañana. Dolores, ¿dónde estás? El taxi está aquí esperando. No es gracioso esto que estás haciendo. El segundo, de Sergio, 1 hora después. Mamá, por favor, llámanos. Estamos preocupados. El taxi se fue. Perdimos el dinero del traslado. Preocupados por el dinero del taxi. No por mí. El tercero, de Julia otra vez, con voz más histérica. Dolores, esto es una irresponsabilidad. No puedes desaparecer así. Vamos a llamar a la policía. Los siguientes mensajes escalaban en desesperación y rabia. Sergio me gritaba que era una egoísta y una malagradecida. Julia me acusaba de chantaje emocional. Incluso Gael había dejado un mensaje. Abu, mamá está llorando. Dice que si no vuelves, van a tener problemas con el asilo. Ya pagaron la entrada y todo. Problemas con el asilo. Habían pagado mi entrada sin consultarme, como si fuera una reserva de hotel que se podía hacer sin mi consentimiento. Pero hubo un mensaje que me sorprendió. Era de Tomás, mi nieto menor, y su voz sonaba diferente. Abuela, soy Tomás. Sé que escuchaste lo que dije por el teléfono el otro día. Sé que por eso te fuiste. Yo no quería que te fueras. Es que David siempre dice cosas horribles y yo... Perdón, Abu. Perdón por todo. Por primera vez en días. Sonreí. Al menos uno de ellos tenía conciencia. Los días pasaron y los mensajes continuaron. Al principio eran súplicas falsas, luego amenazas, después chantajes emocionales. Julia me escribía por WhatsApp cosas como: los niños no entienden por qué te fuiste. Gael dice que ya no cree en el amor de los abuelos. Sergio ha tenido que faltar al trabajo para buscarte. Estás arruinando su carrera. Si no vuelves, vamos a perder el dinero de la residencia. Son 1.500 euros que no tenemos. 1.500 euros. El dinero que yo había ahorrado durante años y que ellos habían gastado en mi deportación sin preguntarme. Ahora resultaba que era dinero que no tenían.
La semana siguiente llegó un mensaje de Sergio que me partió el corazón, pero no de la manera que él esperaba. Mamá, he estado pensando mucho. Tienes razón en estar enfadada. Cuando vuelvas, hablaremos de todo. Podemos buscar otra solución. No tiene que ser el asilo. ¿Otra solución? Como si yo fuera un problema que necesitaba solución en lugar de una persona que merecía respeto. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era la voz de una mujer joven. ¿Es usted Dolores Rivas? ¿La que trabajó cuidando niños con discapacidades en los años 80 en Madrid? Sí. ¿Quién pregunta? Soy Carmen Sánchez, periodista del Diario de Galicia. Una de las niñas que usted cuidó es ahora doctora en Santiago. Me contó su historia cuando supo que estaba aquí. Querría hacerle una entrevista. ¿Una entrevista? No creo que mi vida sea interesante para un periódico. Se equivoca, señora Rivas. Su historia es la de miles de mujeres que han dado todo por sus familias y ahora las tratan como estorbos. La doctora Martínez me habló de cómo usted cambió su vida. Dice que sin su cuidado y dedicación, ella nunca habría podido caminar. Me quedé en silencio. Había olvidado esos años cuando trabajaba en una asociación para niños con parálisis cerebral. Eran trabajos que pagaban poco, pero me llenaban el alma. Recordé especialmente a una niña, Ana Martínez, que llegó con 3 años sin poder caminar ni hablar. Durante 2 años trabajé con ella, día tras día, ejercicio tras ejercicio, hasta que dio sus primeros pasos. Doctora Martínez, ¿Ana? Sí, es neuróloga infantil ahora. Dice que usted le enseñó que los límites solo existen en la mente. Quiere agradecérselo públicamente. Acepté la entrevista. ¿Por qué no? Ya no tenía nada que perder. Ya no tenía que proteger la imagen de una familia que me había traicionado. La entrevista se publicó el domingo siguiente con el titular: La mujer que cuidó a todos y fue abandonada por los suyos. El artículo contaba mi historia con los niños discapacitados, mi trabajo como limpiadora nocturna para mantener a mi familia, los sacrificios que hice por mis nietos, y cómo me habían querido internar en un asilo sin consultarme. El lunes por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Personas de toda España me llamaban para contarme historias similares, para darme ánimos, para decirme que era valiente. Una emisora de radio de Madrid quería entrevistarme en directo. Ese mismo día, recibí un mensaje de Sergio que era diferente a todos los anteriores. Mamá, acabo de leer el periódico. No sabía que habías trabajado con niños discapacitados. No sabía muchas cosas de ti. Por favor, ven a casa. Tenemos que hablar. Pero ya era demasiado tarde para hablar. Ya era hora de que me escucharan. La entrevista en Radio Galicia fue mi primera bocanada de aire puro en décadas. Carmen, la periodista, me recibió en los estudios de Santiago con un respeto que había olvidado que existía. Me ofreció café en una taza de porcelana, no en un vaso de plástico. Me preguntó cómo me sentía, si estaba cómoda, si necesitaba algo. Preguntas sencillas que nadie me había hecho en años. Señora Dolores, cuéntenos cómo era su trabajo con los niños con discapacidad, me dijo cuando empezó la grabación. Y por primera vez en mucho tiempo, hablé de mí, no de lo que hacía por otros, sino de lo que había significado para mí ayudar a esos niños a caminar, a hablar, a sonreír. Hablé de Ana Martínez, que ahora era doctora, de Miguel, que aprendió a escribir su nombre después de 2 años de intentos, de Carmen, la niña que no podía tragar y que ahora tenía una familia propia. Usted cambió sus vidas, me dijo la periodista. Ellos cambiaron la mía, respondí. Me enseñaron que todos merecemos dignidad, sin importar lo que podamos dar a cambio. Cuando terminó la entrevista, Carmen me abrazó. Ha sido un honor conocerla. Su historia va a llegar a muchas mujeres que necesitan escucharla. Salí de la radio sintiendo algo extraño en el pecho. Era liviano, cálido. Tardé en darme cuenta de qué era. Orgullo. Orgullo de mí misma. Esa tarde, caminando por las calles empedradas de Santiago, me detuve frente a una tienda de ropa. En el escaparate había un vestido azul marino, elegante, pero sencillo, con un precio que normalmente me habría parecido excesivo. Durante años había comprado ropa en rebajas, en tiendas de segunda mano, siempre pensando que el dinero era mejor gastarlo en otros. Entré a la tienda. «Buenos días»,
Me saludó la dependienta, una mujer joven con sonrisa genuina. ¿En qué puedo ayudarla? Ese vestido del escaparate. ¿Podría probármelo? El vestido me quedaba perfecto. Me hacía ver mayor. Sí, pero también digna. Elegante. Como una mujer que se respetaba a sí misma. Se ve preciosa, me dijo la dependienta. Es como si el vestido estuviera esperándola. Lo compré. 120 euros que gasté en mí misma, sin sentir culpa, sin justificarme ante nadie. Al salir de la tienda, llevando la bolsa con mi vestido nuevo, me sentí como si hubiera comprado algo más que ropa. Había comprado el derecho a existir para mí misma. Esa noche, en casa de Esperanza, cocinamos juntas una cena sencilla: pescado fresco del mercado, verduras de su huerta, pan del pueblo. Comimos despacio, hablando de nuestras vidas, de los caminos que habíamos tomado, de los errores y los aciertos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije mientras lavábamos los platos. No es que me hayan querido echar, es que nunca me preguntaron qué quería yo. Porque diste tanto que se olvidaron de que también eras una persona con deseos propios, me respondió Esperanza, secando una copa con cuidado. Yo cometí el mismo error con mi marido. Le di tanto que al final él pensó que yo no necesitaba nada. ¿Cómo saliste de eso? Un día decidí dejar de cocinar. Suena tonto, pero fue mi revolución personal. Durante 30 años cociné todos los días para él. Cuando dejé de hacerlo, tuvimos la primera conversación real de nuestro matrimonio. Me acosté esa noche pensando en la conversación con Esperanza. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó qué quería hacer, dónde quería ir, qué me hacía feliz? No lo recordaba. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era un número que no conocía. ¿Señora Dolores Rivas? Sí, soy yo. Soy Ana Martínez. La doctora Ana Martínez. No sé si se acuerda de mí. Mi corazón se detuvo. Ana. Mi pequeña Ana, que no podía caminar. Ana. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, hija? Bien, señora Dolores. Muy bien. Soy neuróloga pediatra en el Hospital Clínico de Santiago. Y todo se lo debo a usted. Nos encontramos esa tarde en una cafetería del centro histórico. Ana había crecido hasta convertirse en una mujer elegante, segura de sí misma, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Llevaba bastón, pero se movía con gracia y determinación. Cuando supe que estaba aquí, no podía creerlo, me dijo, tomando mi mano entre las suyas. He pensado en usted miles de veces. Quería agradecerle todo lo que hizo por mí. Tú hiciste el trabajo duro, Ana. Yo solo te acompañé. No es cierto. Usted me enseñó algo que ningún médico había podido enseñarme. Que yo valía la pena. Que merecía luchar por mí misma. Usted nunca me trató como una niña enferma. Me trató como una persona. Hablamos durante horas. Ana me contó de su carrera, de los niños que ahora ayudaba, de cómo aplicaba en su trabajo las lecciones de paciencia y amor que había aprendido conmigo. Me mostró fotos de su consulta, de su apartamento, de su vida plena y rica. ¿Sabe qué le digo a los padres cuando traen a sus hijos?, me preguntó antes de despedirnos. Les digo que busquen a alguien como Dolores Rivas. Alguien que vea a la persona, no a la discapacidad. Cuando llegué a casa de Esperanza esa tarde, tenía un mensaje de voz en el teléfono. Era de Tomás, mi nieto menor. Abuela, vi la entrevista en internet. No sabía que habías ayudado a tantos niños. No sabía que eras tan importante. Mamá y papá están muy raros desde que te fuiste. Casi no hablan. Papá duerme en el sofá. Creo que se sienten culpables. Yo también me siento culpable. ¿Podrías llamarme? Te echo de menos, Abu. Echo de menos cuando me ayudabas con los deberes y cuando me hacías magdalenas. Echo de menos tenerte aquí. Era el primer mensaje que me hablaba de lo que habían perdido, no de lo que les había causado de problemas. Esa noche marqué el número de Tomás. Contestó al primer timbre. ¿Abu? Hola, Tomás. ¿Abu? Sabía que eras tú. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, cariño. Mejor de lo que he estado en años. ¿Vas a volver? La pregunta quedó flotando en el aire. Yo sabía que él esperaba que dijera que sí, que todo volviera a ser como antes. Pero, como antes, significaba volver a ser invisible, volver a ser una empleada doméstica sin sueldo,
¿Volver a financiar mi propia humillación? No lo sé, Tomás. Depende. ¿De qué? De si ustedes entienden que yo también soy una persona, que también tengo derecho a decidir sobre mi vida. Hubo silencio al otro lado de la línea. Yo siempre supe que eras una persona, Abu. Es que... no sé. En casa nadie habla de estas cosas. Nadie habla de sentimientos. ¿Y tú? ¿Tú qué sientes? Me siento mal. Me siento como si hubiera perdido algo muy importante y no supiera cómo recuperarlo. Esa conversación con Tomás me mantuvo despierta toda la noche. Por primera vez, uno de ellos había reconocido que habían perdido algo valioso cuando yo me fui. Pero una conversación con un nieto no bastaba para borrar años de desprecio sistemático. A la mañana siguiente, Esperanza y yo fuimos al mercado de Santiago. Caminamos despacio entre los puestos de frutas y verduras, comprando lo que nos apetecía comer, no lo que estaba en oferta. Esperanza me presentó a los vendedores como mi amiga Dolores, la que trabajaba con niños discapacitados en Madrid. «Ah, usted es la señora de la radio», me dijo el pescadero. Mi mujer lloró cuando la escuchó. Dice que todas las madres deberían oírla. Por primera vez en mi vida, era conocida por algo que yo había hecho, no por ser la madre de alguien, la esposa de alguien, la abuela de alguien. Era Dolores Rivas, la mujer que había ayudado a niños discapacitados, la mujer que había hablado en la radio sobre la dignidad y el respeto. Esa tarde, sentada en el jardín de Esperanza con una taza de té y mi vestido azul nuevo, tomé una decisión. No iba a volver a Madrid corriendo como una niña castigada que pide perdón. Si mi familia quería que regresara, tendrían que venir a buscarme. Y cuando vinieran, tendrían que escuchar lo que yo tenía que decir. Por primera vez en 73 años de vida, Dolores Rivas no estaba disponible para cuando otros la necesitaran. Estaba ocupada descubriéndose a sí misma. 3 semanas después de la entrevista radiofónica, cuando ya empezaba a acostumbrarme a los días sin horarios impuestos y las noches sin preocupaciones ajenas, llegó la llamada que estaba esperando y temiendo a la vez. Era Sergio. «Mamá, necesitamos hablar. Voy a ir a buscarte». No era una pregunta. No era una invitación. Era la misma voz autoritaria que usaba cuando era niño y había roto algo, esperando que yo limpiara el desastre sin hacer preguntas. «No hace falta que vengas, Sergio. Estoy bien donde estoy. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. La familia está destrozada. Julia lleva 2 semanas sin poder dormir. Los niños preguntan por ti constantemente. Tenemos que arreglar esto. Arreglar esto. Como si yo fuera una avería doméstica que necesitaba reparación. ¿Qué es exactamente lo que quieren arreglar?», le pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi propia voz. «Todo este malentendido, tu reacción exagerada, el escándalo que has montado en los periódicos». Escándalo. Mi dignidad era un escándalo para él. «Sergio, si quieres venir, puedes hacerlo. Pero no vengas a arreglarme. Ven a escucharme». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esperanza, que había escuchado la conversación desde la cocina, se acercó secándose las manos en el delantal. «¿Estás preparada para esto?» «No lo sé, pero estoy cansada de huir». El sábado por la mañana llegó un coche con matrícula de Madrid. Desde la ventana de la cocina vi a Sergio bajarse del asiento del conductor, mirando la casa de Esperanza como si hubiera llegado a otro planeta. Llevaba uno de sus trajes caros, corbata, zapatos lustrados. Vestido para una reunión de negocios, no para hablar con su madre. Julia se bajó del asiento del pasajero. Se había teñido el pelo de rubio desde la última vez que la vi, y llevaba un vestido negro que la hacía parecer como si viniera a un funeral. Sus ojos estaban hinchados, con ojeras profundas que el maquillaje no conseguía disimular. Del asiento trasero salieron mis nietos. Gael llevaba auriculares colgados del cuello y una expresión de fastidio adolescente, como si esto fuera una pérdida de tiempo que lo alejaba de cosas más importantes. Tomás, en cambio, miraba hacia la casa con algo que parecía esperanza mezclada con miedo. Esperanza abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. «Buenos días. Ustedes deben ser la familia de Dolores». «Somos su familia», corrigió Julia con sequedad, como si Esperanza fuera una intrusa en una situación que no le concernía. Yo salí de la cocina llevando mi vestido azul.
el pelo recogido en un moño elegante que Esperanza me había enseñado a hacer, y una serenidad que me sorprendió a mí misma. No sentía nervios. Sentía claridad. Hola. Tomás fue el primero en moverse. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me recordó al niño pequeño que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. Abu, te he echado tanto de menos. Le devolví el abrazo. Pero cuando lo solté, mantuve la distancia. Los demás seguían de pie junto a la puerta, como visitantes incómodos en territorio extranjero. «Mamá», empezó Sergio, pero lo corté con un gesto. «Sentémonos. Esperanza nos ha preparado café». En el salón de Esperanza, con sus muebles sencillos pero dignos, sus cortinas de encaje y sus plantas verdes que daban vida a cada rincón, mi familia parecía fuera de lugar. Estaban acostumbrados al lujo moderno, a los sofás de cuero y las televisiones gigantes. Aquí todo era simple, auténtico, humano. Esperanza sirvió café en tazas de porcelana que habían pertenecido a su abuela, junto con magdalenas caseras que olían a limón y mantequilla. Julia rechazó todo con un gesto despectivo. Gael miró su móvil. Sergio aceptó el café pero no lo probó. Solo Tomás comió una magdalena y le dijo a Esperanza que estaba deliciosa. «Mamá», empezó Sergio de nuevo, «ya basta de teatro. Tienes que volver a casa. Tu sitio está con nosotros». «¿Mi sitio?», pregunté, dejando mi taza sobre la mesa con cuidado. «¿Y dónde exactamente es mi sitio en su casa?» En tu habitación, con la familia, en el cuarto que era el trastero, la habitación sin ventanas donde me pusieron para que no estorbara». Julia se removió incómoda en su asiento. «Dolores, esa habitación la arreglamos especialmente para ti. Julia, esa habitación huele a humedad. No tiene calefacción. Las paredes tienen grietas que nadie se molestó en arreglar. Me pusieron ahí porque era el único lugar donde yo no molestaba a nadie». «No es verdad», protestó Sergio. «Te pusimos ahí porque era más independiente». «¿Independiente?», me reí, pero no era una risa alegre. «Sergio, durante 5 años no tomé una sola decisión en esa casa sin consultar primero si les molestaba. No podía ver mi programa de televisión porque estorbaba. No podía cocinar lo que me gustaba porque los niños no comen eso. No podía salir con amigas porque alguien tenía que quedarse por si pasaba algo». Gael levantó la vista del móvil por primera vez. «Pero Abu, tú querías cuidarnos. Siempre dijiste que era lo que más te gustaba del mundo. ¿Y ustedes me preguntaron alguna vez si era cierto? ¿O simplemente asumieron que yo no tenía otra cosa que hacer con mi vida?» El silencio se extendió por el salón. Esperanza se había retirado discretamente a la cocina, dejándonos solos con nuestras verdades. «Mamá, no entiendo por qué estás tan enfadada», dijo Sergio finalmente. «Nosotros te queremos. Solo queríamos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?» «Sergio, ustedes eligieron un asilo para mí sin consultarme. Pagaron la entrada con dinero que no era suyo. Planearon mi vida como si yo fuera un mueble que había que trasladar». Julia se echó a llorar de repente, con sollozos dramáticos que llenaron la habitación. «Yo no sabía qué hacer. Estás siempre ahí, siempre, presente. No puedo ni discutir con mi marido porque estás escuchando. No puedo educar a mis hijos porque tú ya les has dado todo lo que piden. Por fin, la verdad. Julia, yo estoy siempre presente porque esa es mi casa también. Pagué la entrada con mis ahorros. Contribuí a las mensualidades durante años. Y sin embargo, ustedes me trataron como a una invitada indeseada. «¿Por qué no sabes cuándo parar?», gritó Julia. «Das tanto que nos haces sentir culpables por no darte lo mismo. Es agotador vivir con alguien que se sacrifica constantemente». El veneno había salido por fin. Ahí estaba la verdad. Mi amor los incomodaba. Mi generosidad los hacía sentir pequeños. Mi presencia les recordaba constantemente que eran egoístas. Entonces la solución era echarme, dije con calma. No pedirme que cambiara, no hablar conmigo, no buscar un equilibrio. Simplemente eliminar el problema. Sergio se pasó las manos por el pelo, desarreglando su peinado perfecto. «Mamá, no lo entiende. No es que no te queramos. Es que es complicado». «No es complicado, Sergio. Es simple. Ustedes querían mi dinero, mi trabajo,
mi disponibilidad absoluta. Pero no querían mi presencia. Querían una empleada doméstica que trabajara gratis y que desapareciera cuando no la necesitaran. Me levanté del sofá y fui hasta la ventana. El jardín de Esperanza estaba lleno de flores de colores, plantas que crecían libres y fuertes bajo el sol de Galicia. Como yo estaba empezando a crecer aquí. ¿Saben qué he descubierto en estas semanas? Les dije sin darme la vuelta. Que puedo levantarme cuando quiero, que puedo comer lo que me apetece, que puedo ver la televisión sin que nadie me diga que baje el volumen, que puedo gastar mi dinero en mí misma sin sentirme culpable. Eso es ser egoísta, murmuró Julia. Me di la vuelta. ¿Egoísta? Julia. Durante 5 años gasté cada euro de mi pensión en ustedes. Compré ropa para los niños, pagué actividades extraescolares, financié caprichos que ustedes no podían permitirse. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes gastaron 1 euro en mí sin que fuera por obligación? Nadie respondió. El chal que me regalaste por mi cumpleaños, Julia. Te escuché decir por teléfono que era lo más barato que encontraste, porque yo solo lo iba a usar un par de años más. ¿Eso es amor? ¿Calcular cuánto tiempo me queda de vida para decidir cuánto vale la pena gastar en mí? Julia se puso pálida. Yo no dije eso. Sí lo dijiste. Y Sergio, cuando te quedaste sin trabajo, yo vendí las joyas de mi madre para ayudarte. ¿Te acuerdas? Nunca me las devolviste. Nunca me preguntaste si yo podría necesitar ese dinero algún día. Tomás me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una persona que no conocía. Abu, ¿de verdad hiciste todo eso? Sí, Tomás. Lo hice porque los quería, porque pensaba que el amor se demuestra con sacrificios. Pero me di cuenta de que el amor verdadero no requiere que una persona desaparezca para que las otras sean felices. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado para este momento. Dentro había fotocopias de todos los gastos que había hecho para ellos durante los últimos 5 años. Facturas, recibos, extractos bancarios. Esto es lo que gasté en ustedes. Les dije, dejando la carpeta sobre la mesa de centro. 43.000 euros en 5 años. Más de lo que muchas familias ganan en un año. Y sin embargo, me trataron como si fuera una carga. Sergio abrió la carpeta y sus ojos se agrandaron al ver las cifras. Mamá, yo no sabía que era tanto, porque nunca te molestaste en saberlo. Asumiste que mi dinero era suyo por derecho, que mi tiempo les pertenecía, que mi vida giraba alrededor de ustedes porque no tenía nada mejor que hacer. Me senté de nuevo, pero esta vez en una silla individual, no en el sofá donde podrían acercarse. Si quieren que vuelva, estas son mis condiciones. Respeto, consulta y reconocimiento. Respeto a mis decisiones, consulta antes de planear mi vida y reconocimiento de que soy una persona independiente, no un anexo de su familia. ¿Condiciones? Preguntó Sergio incrédulo. ¿Nos estás poniendo condiciones? Sí. Y si no las aceptan, me quedo aquí. He descubierto que puedo ser feliz sin ustedes. Ustedes tendrán que descubrir si pueden ser felices sin mí. El silencio que siguió fue denso, cargado de realidades que nadie quería enfrentar. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Y no pensaba renunciar a él. 3 meses después de mi llegada a Galicia, una mañana desperté, y no reconocí a la mujer que me miraba desde el espejo del baño. Seguía siendo yo, pero había algo diferente en mis ojos. Ya no tenían esa mirada de disculpa permanente, esa expresión de quien siempre está pidiendo perdón por existir. Esta mujer me miraba con serenidad, con una calma que no recordaba haber sentido jamás. Me había cortado el pelo. Esperanza me llevó a la peluquería del pueblo y le dije a Marisol, la peluquera, que hiciera lo que creyera mejor. Usted tiene un rostro precioso, señora Dolores. Lo que necesita es un corte que le dé personalidad. Se fue la melena gris y descuidada que llevaba recogida en un moño desde hacía décadas. Llegó un corte moderno, a la altura de los hombros, con mechas plateadas que brillaban bajo la luz. «Parece otra persona», me dijo Esperanza cuando salí de la peluquería. Y era cierto. Era la misma Dolores, pero por fin parecía la dueña de su propia vida. Esa mañana, mientras desayunábamos en el jardín rodeadas del aroma de las hortensias azules, sonó mi teléfono.
Era un número de Madrid que no reconocía. ¿Señora Dolores Rivas? Sí, soy yo. Soy Elena Vázquez, coordinadora del programa Mujeres con Historia de Televisión Española. Queremos invitarla a participar en nuestro programa. Su historia ha emocionado a miles de personas. Una hora después tenía una propuesta que jamás habría imaginado. Viajar a Madrid para grabar un programa especial sobre mujeres mayores que habían encontrado su fuerza después de los 60. Me pagarían los gastos, el hotel y un pequeño honorario por mi participación. ¿Cuándo sería? Pregunté, sorprendida de mi propia calma. La próxima semana. El programa se emitirá en horario de máxima audiencia. Por primera vez en mi vida, Madrid me llamaba porque me necesitaba a mí, no porque yo necesitara a Madrid. Acepté. El viaje a Madrid fue como regresar a un lugar que había sido mío, pero que ya no me pertenecía. El tren me llevó a través de paisajes que había olvidado lo hermosos que eran. Durante el trayecto leí un libro que había comprado en Santiago, Mujeres que corren con lobos, algo que jamás me habría atrevido a leer cuando vivía pendiente de las necesidades de otros. En Atocha me esperaba un coche de la televisión. El conductor me trató con una cortesía profesional que me resultó extraña, pero agradable. Es un honor conocerla, señora Rivas. Mi madre vio su entrevista y dice que usted habló por todas las mujeres de su generación. El hotel estaba en el centro, cerca de la Gran Vía. Era elegante, con habitación individual, baño privado y una cama enorme solo para mí. Esa noche cené en el restaurante del hotel sin prisa, sin tener que servir a nadie, sin escuchar quejas sobre la comida. Pedí lenguado a la plancha y una copa de vino blanco. El camarero me preguntó si celebraba algo especial. Sí, le dije. Celebro que por fin me he encontrado a mí misma. La grabación del programa fue una experiencia que jamás olvidaré. Compartí plató con otras 4 mujeres. Una pintora que había empezado su carrera a los 65, una escritora que publicó su primera novela a los 70, una emprendedora que abrió su negocio después de enviudar, y una viajera que había recorrido el mundo después de jubilarse. Cuando me tocó hablar, las palabras salieron con una facilidad que me sorprendió. Hablé de mi trabajo con niños discapacitados, de los años de sacrificio silencioso, del momento en que escuché esa conversación telefónica que cambió mi vida. ¿Qué le diría a las mujeres que se sienten invisibles en sus propias familias? Me preguntó la presentadora. Que recuerden quiénes eran antes de convertirse en madres, esposas, cuidadoras. Que esa mujer sigue ahí, esperando, y que nunca es demasiado tarde para redescubrirla. Al terminar la grabación, me acerqué a las otras invitadas. Ana, la pintora, me abrazó. Su historia me ha emocionado mucho. ¿Sabe qué? Estoy organizando una exposición sobre mujeres resilientes. Me encantaría hacerle un retrato. Mercedes, la escritora, me dio su tarjeta. Si alguna vez quiere escribir su historia completa, yo la puedo ayudar. Las editoriales están buscando testimonios como el suyo. Por primera vez en mi vida, tenía propuestas profesionales. Proyectos que dependían de mí, de mi experiencia, de mi historia. Esa noche, desde mi habitación del hotel, llamé a Tomás. Contestó inmediatamente. Abu, ¿dónde estás? En Madrid, cariño. Vine a grabar un programa de televisión. ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Cuándo sale? El próximo domingo por la noche. Hubo una pausa. Abu, ¿vas a venir a casa? Estoy a 10 minutos de casa, Tomás. Pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque ya no es mi casa. Mi casa está donde me respetan, donde me valoran, donde puedo ser yo misma. Pero nosotros te echamos de menos. ¿Me echan de menos a mí? ¿O echan de menos lo que hacía por ustedes? El silencio me dio la respuesta. No lo sé, Abu. Creo que nunca pensé en la diferencia. Cuando la piensen, y cuando estén listos para conocer a Dolores Rivas, no solo a la abuela que cocina y limpia, podremos hablar. Al día siguiente, antes de tomar el tren de vuelta a Galicia, hice algo que llevaba planeando desde que llegué a Madrid. Fui a mi antiguo barrio. Caminé por las calles de Chueca. Pasé por delante de mi antigua casa. Estaba igual que siempre, pero yo la veía con ojos completamente diferentes. Ya no era el lugar donde había sido invisible. Era simplemente un edificio de ladrillo rojo en una calle cualquiera de Madrid.
Seguí caminando hasta llegar al centro donde trabajé con niños discapacitados. El edificio había cambiado. Ahora era una oficina de seguros, pero en la placa de la entrada había una pequeña inscripción. En este lugar funcionó el Centro de Atención Temprana San José, 1975-1995, dedicado a todas las mujeres que dedicaron sus vidas a cuidar a otros. Me quedé parada frente a esa placa varios minutos. Alguien se había acordado. Alguien había reconocido que lo que hicimos tuvo valor. En el tren de vuelta a Santiago, mientras el paisaje español pasaba por la ventanilla, pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. Ya no era la mujer que lavaba platos limpios para sentirse útil. Ya no era la abuela que compraba amor con dinero que no tenía. Ya no era la madre que se disculpaba por existir. Era Dolores Rivas, 73 años, mujer que había ayudado a decenas de niños discapacitados, que había trabajado durante 40 años para mantener a su familia, que había sacrificado sus sueños por los sueños de otros, y que ahora, por primera vez en su vida, estaba escribiendo su propia historia. Cuando llegué a casa de Esperanza, ella me esperaba con una sonrisa y una sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre escrito en letra elegante. «Llegó esta mañana», me dijo. «Es de Madrid». Adentro había una carta de Ana, la doctora que había sido mi paciente. Me invitaba a ser madrina de honor en su boda. «Quiero que la mujer que me enseñó a caminar esté presente el día que camine hacia el altar», decía la carta. Al final del sobre había algo más. Una fotografía. Era Ana de niña, en sus primeras sesiones de rehabilitación conmigo. En la foto, yo la sostenía de las manos mientras ella intentaba dar un paso. Ambas sonreíamos. Al reverso de la foto, Ana había escrito: «Gracias por enseñarme que caminar no es solo mover las piernas. Es decidir hacia dónde quieres ir». Esa noche, mientras cenaba con Esperanza en el jardín bajo las estrellas gallegas, me di cuenta de que por primera vez en décadas no estaba esperando nada de nadie. No esperaba que me llamaran, que me necesitaran, que me perdonaran. No esperaba que nadie más decidiera mi futuro. Había aprendido a caminar hacia donde yo quería ir. Y recién había empezado el viaje. 6 meses después, mientras el sol se ponía sobre las montañas gallegas desde la terraza de mi nueva casa, sostenía en mis manos una carta que había llegado esa mañana. Era de Sergio, escrita a mano en papel con membrete de su oficina. La letra, antes tan segura y autoritaria, ahora se veía temblorosa, insegura. «Mamá, han pasado 6 meses desde que te fuiste. Han sido los 6 meses más difíciles de nuestras vidas. No porque tuviéramos que contratar a alguien para limpiar la casa, o porque tuviéramos que aprender a cocinar. Han sido difíciles porque nos dimos cuenta de todo lo que perdimos cuando decidimos que ya no te necesitábamos». Doblé la carta y la puse sobre la mesa de hierro forjado que había comprado en un mercadillo de antigüedades. Desde aquí podía ver todo el valle, las casas de piedra desperdigadas entre campos verdes, las vacas pastando tranquilamente. Era una vista que nunca me cansaba de contemplar, tan diferente al paisaje de ventanas y antenas que veía desde mi antigua habitación en Madrid. Mi casa era pequeña pero mía, completamente mía. La había comprado con el dinero que gané escribiendo un libro sobre mi experiencia cuidando niños discapacitados. El editor, después de leer la entrevista del periódico, me había contactado para proponerme contar mi historia completa. «Hay miles de mujeres como usted», me había dicho. «Mujeres que han dado tanto que se han olvidado de que también tienen derecho a recibir». El libro se tituló La mujer invisible, y se había convertido en un éxito inesperado. No solo por mi historia con mi familia, sino por los relatos de todos esos años trabajando con niños que el mundo había descartado. Recibía cartas de madres, de cuidadoras, de mujeres mayores que se sentían identificadas con mi experiencia. La semana pasada, había recibido una invitación para dar una charla en una universidad de Barcelona sobre el valor de las cuidadoras invisibles. Yo, Dolores Rivas, que nunca había pisado una universidad como estudiante, ahora iba a hablar en una como experta en algo que había hecho toda mi vida sin darme cuenta de que tenía valor académico. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Esperanza.
que se había convertido en la hermana que nunca tuve. ¿Cómo estás, reina? ¿Lista para tu viaje de mañana? Nerviosa, le confesé. Nunca pensé que estaría dando charlas a profesores universitarios a los 74 años. ¿Sabes qué me dijo mi nieta cuando le conté de tu conferencia? Me dijo, abuela, ojalá yo sea tan valiente como la señora Dolores cuando sea mayor. Valiente. Esa palabra aún me sonaba extraña aplicada a mí. Durante décadas había pensado que la valentía era aguantar en silencio, sacrificarse sin protestar, sonreír ante la humillación. Ahora entendía que la verdadera valentía era la que había mostrado aquel lunes, cuando decidí no subir al taxi que me llevaría al asilo. La valentía de decir no por primera vez en mi vida. Después de colgar con esperanza, volví a la carta de Sergio. La terminé de leer mientras el cielo se teñía de naranja y violeta. Julia y yo nos hemos separado. No por tu culpa, mamá, aunque sé que pensarás eso. Nos separamos porque cuando te fuiste, nos quedamos solos con nosotros mismos, y no nos gustó lo que vimos. Yo descubrí que había sido un mal hijo. Ella descubrió que había sido una nuera egoísta. Los niños descubrieron que habían perdido a la única persona que realmente los amaba sin condiciones. Gael se ha ido a vivir con Julia a un apartamento pequeño. Está en terapia porque dice que se siente culpable por lo que te hicimos. Tomás se quedó conmigo, pero casi no hablamos. Él dice que quiere ir a Galicia a verte cuando termine el instituto. Yo le dije que tenía que pedirte permiso, que ya no podíamos tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte. He empezado terapia también. El psicólogo me preguntó cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas. No qué necesitaba de ti. No supe qué responder. Creo que nunca te hice esa pregunta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos, pero me gustaría verte. No para pedirte que vuelvas, sino para pedirte perdón, para conocer a la mujer que eres cuando no estás cuidando de otros, para aprender de ti cómo se vive con dignidad. Cerré los ojos y respiré el aire puro de la montaña. Olía a hierba húmeda, a flores silvestres, a libertad. Recordé cómo olía mi antigua habitación en Madrid, a humedad, a ropa guardada, a sueños aplazados. La verdad era que ya no sentía rabia hacia ellos. La rabia había sido sustituida por algo más poderoso, indiferencia benevolente. No les deseaba mal, pero tampoco necesitaba su aprobación para sentirme completa. Había aprendido que el amor no se mendiga, no se compra con sacrificios, no se negocia con servicios domésticos gratuitos. Mi nueva vida estaba llena de pequeñas alegrías que antes no me permitía. Los martes iba a clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo. Mis acuarelas eran torpes pero sinceras, como yo misma. Los jueves tenía reunión de un club de lectura, donde discutíamos novelas que antes no había tenido tiempo de leer. Los domingos almorzaba con Esperanza y otros vecinos. Conversaciones largas y pausadas, donde nadie me pedía que sirviera más vino o recogiera los platos. Había conocido a Miguel, un viudo de 76 años que había sido maestro toda su vida. Nos encontrábamos en la biblioteca municipal para intercambiar libros y opiniones. No era romance, era algo mejor. Compañía elegida, no impuesta. Él me trataba como a una igual. Valoraba mi opinión. Me hacía reír con anécdotas de sus años enseñando a niños traviesos. ¿Sabes qué es lo más bonito de conocerte a esta edad? Me había dicho la semana anterior mientras caminábamos por el sendero que bordeaba el río, que no tengo que conquistarte con promesas de futuro. Solo tengo que ser yo mismo, aquí y ahora. Aquí y ahora. 2 palabras que habían definido mi nueva existencia. Ya no vivía en el pasado de los reproches ni en el futuro de las preocupaciones ajenas. Vivía en el presente de mis propias decisiones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número de Madrid. Tomás. ¿Abu? Hola, cariño. Abu, ¿has leído la carta de papá? Sí, acabo de terminarla. ¿Vas a responder? ¿Vas a vernos? Miré hacia el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Durante meses había imaginado esta conversación. Había ensayado diferentes respuestas. Había pesado todas las posibilidades. Tomás, ¿tú qué quieres que haga? Quiero que hagas lo que te haga feliz, Abu. Ya aprendí que tu felicidad no depende de nosotros. Y está bien que sea así. Sonreí.
Mi nieto había crecido en estos 6 meses más de lo que había crecido en años anteriores. ¿Sabes qué voy a hacer? Le dije. Voy a escribirles una carta. Una carta larga donde les voy a contar quién soy realmente, qué me gusta, qué sueño, qué me hace reír. Y después, si quieren conocer a esa persona, pueden venir a visitarme, pero como invitados, no como dueños. ¿Y si no vienen? Entonces sabré que prefieren recordarme como era antes, la mujer que existía solo para servirlos. Y está bien, yo ya sé quién soy. Después de colgar, me preparé una cena sencilla. Ensalada de verduras de mi huerto, pescado a la plancha, una copa de vino tinto que bebí lentamente saboreando cada sorbo. Comí en la terraza, bajo las estrellas, sin prisa, sin ruido de televisores, sin conversaciones que me excluyeran. Antes de acostarme, escribí en mi diario, un hábito que había desarrollado en estos meses de soledad elegida. Hoy cumplí 6 meses de libertad. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. He aprendido que el amor verdadero no pide sacrificios imposibles. He aprendido que envejecer puede ser hermoso cuando se hace con dignidad. Me dormí esa noche sintiéndome completa, no porque hubiera recuperado a mi familia, sino porque me había recuperado a mí misma. A veces, el final más feliz no es el reencuentro, sino el descubrimiento de que puedes ser feliz sin que otros te lo permitan. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la comodidad de otros y su propia dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todas merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. 6 meses después de aquella mañana cuando mi mundo se desplomó en una cocina de Madrid, estoy sentada en el jardín de mi nueva vida, escribiendo estas líneas. El sol de primavera se filtra entre las hojas del manzano que Esperanza y yo plantamos el mes pasado, y en mis manos sostengo una taza de café que preparé solo para mí, a la hora que yo quise, sin prisa ni obligaciones. Mi cabello, que durante años mantuve corto y sin gracia para no dar trabajo, ahora luce una melena plateada que llega a mis hombros. Me lo corté en una peluquería de Santiago donde la estilista me trató como si fuera una actriz de cine, preguntándome qué estilo me haría sentir más yo misma. Más yo misma. Qué concepto tan extraño y maravilloso después de décadas de ser lo que otros necesitaban que fuera. Visto mi vestido azul marino, el primero que compré para mí en años, y por primera vez en mi vida llevo un reloj en la muñeca, no para controlar el tiempo de otros, sino para valorar el mío propio. Es un reloj sencillo que me regalé cuando cumplí 74 años el mes pasado. Un cumpleaños que celebré con una pequeña fiesta en casa de Esperanza, rodeada de vecinos del pueblo que me han acogido como parte de su comunidad. La casa donde vivo ahora es pequeña, pero mía. La alquilé con el dinero que gano dando conferencias en universidades y asociaciones sobre el cuidado de personas mayores y la dignidad familiar. Resulta que mi historia resonó con miles de mujeres que vivían situaciones similares y ahora recorro España contándola. No para quejarme, sino para enseñar que nunca es tarde para decir basta. Mi salón tiene solo los muebles que elegí. Un sofá cómodo donde leo por las tardes, una mesa donde escribo cartas a las muchas mujeres que me contactan pidiendo consejo, y una estantería llena de libros que compro sin preguntar el precio. En las paredes cuelgan fotos nuevas. Yo con Ana en el hospital donde trabaja, yo dando mi primera conferencia en la Universidad de Santiago, yo y Esperanza en el Camino de Santiago que recorrimos el mes pasado. No hay fotos de mi antigua familia, no porque les guarde rencor, sino porque esas imágenes pertenecen a una mujer que ya no existe. La Dolores que sonreía en esas fotos era una actriz interpretando el papel de la abuela perfecta, la madre sacrificada, la mujer que vivía para complacer. Esa mujer murió una mañana de octubre en una cocina de Madrid, y de sus cenizas nació la mujer que soy ahora. Sergio vino a buscarme, finalmente. Fue en febrero, 3 meses después de mi partida. Llegó a Santiago con los ojos rojos y la barba sin afeitar, preguntando por todas las casas del pueblo hasta encontrarme. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, con su traje arrugado y su cara de niño perdido, sentí algo que no esperaba. Pena. No por mí, sino por él.
Mamá, me dijo, y su voz se quebró como cuando tenía 5 años y se había lastimado en el parque. Hola, Sergio, le respondí, sin moverme del umbral de mi puerta. Nos sentamos en mi pequeño jardín y hablamos durante horas. Por primera vez en años, él me escuchó de verdad. Le conté cómo me había sentido durante esos últimos años, cómo cada día me convertía más en un fantasma en mi propia casa, cómo planear mi deportación sin consultarme había sido la gota que derramó el vaso. No sabía que te sentías así, me dijo, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que estabas contenta cuidando de nosotros. Pensé que eso era lo que querías. Nunca me preguntaste qué quería, hijo. Asumiste que mi felicidad consistía en vivir para ustedes. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó flotando en el aire como una hoja en el viento. Miré a mi hijo, ese hombre de 45 años que seguía buscando la aprobación de su madre, y sentí que algo se relajaba en mi pecho. No era perdón lo que sentía, era algo más complejo, más sanador. Era comprensión. No se trata de perdón, Sergio, se trata de aprender. Tú aprendes a verme como persona, no como función. Y yo aprendo a amarme lo suficiente como para no volver a permitir que me traten como un objeto. ¿Volverás a casa? Esta es mi casa ahora. La conversación duró hasta el atardecer. Cuando se fue, me abrazó como no lo había hecho en años, y me susurró al oído. Estoy orgulloso de ti, mamá. Eres más valiente de lo que nunca pensé. Tomás me llama cada domingo por la tarde. Nuestras conversaciones han evolucionado desde aquel primer llamado lleno de culpa hasta charlas reales sobre su vida, sus estudios, sus sueños. Me cuenta que está aprendiendo a cocinar porque quiero ser independiente como tú, Abu. Me envía fotos de sus platos quemados y yo le mando recetas sencillas. Pero lo más importante es que me pregunta cómo estoy yo, qué estoy haciendo, si soy feliz. Gael aún no me ha llamado. Sé por Tomás que está confundido, que no entiende por qué me fui por algo tan tonto como una conversación privada. Algunos dolores necesitan más tiempo para sanar, y el orgullo adolescente es uno de los más duros. Pero tengo paciencia. He aprendido que el tiempo cura lo que debe curarse y aleja lo que debe alejarse. Julia me envió una carta el mes pasado. Una carta larga, escrita a mano, donde me pedía perdón y me explicaba que ella misma había crecido en una familia donde las mujeres mayores eran tratadas como estorbos. No sabía que había otra manera de hacer las cosas. Escribía. Pensé que era normal. La carta terminaba con una invitación. Si algún día quiere conocer a su nueva nieta, sería un honor para nosotros que viniera a visitarnos. Nueva nieta. Julia había tenido otro bebé en enero. Una niña que se llama Esperanza en mi honor. La ironía de la vida. Cuando dejé de estar disponible para cuidar nietos, decidieron tener otro. No he respondido a la carta aún. No porque esté enfadada, sino porque estoy pensando en qué tipo de abuela quiero ser para esa niña. Una que ponga límites desde el principio. Una que enseñe con su ejemplo que las mujeres merecen respeto. Una que no sacrifique su propia dignidad en el altar del amor incondicional. Ayer recibí una llamada que me llenó de una alegría inesperada. Era Carmen, la periodista que hizo mi primera entrevista. Me contaba que mi historia había inspirado a crear un programa de apoyo para mujeres mayores que viven situaciones de abuso familiar. Su valentía ha abierto puertas para otras mujeres. Me dijo, valentía. Esa palabra que nunca habría usado para describirme. Durante 73 años pensé que la valentía era aguantar, sacrificarse, callar. Ahora sé que la verdadera valentía es decir no, cuando el sí te destruye. Es valorarte lo suficiente como para exigir respeto. Es levantarte una mañana y decidir que mereces una vida mejor. Esta tarde voy a caminar por la playa de Arousa con Esperanza. Después cenaremos en un restaurante del puerto donde sirven el mejor pulpo de Galicia. No porque sea barato, sino porque nos gusta. Mañana tengo una conferencia en Vigo para hablar con un grupo de trabajadoras sociales sobre la dignidad en la vejez. Mi agenda está llena, pero es mi agenda. Mi tiempo es mi tiempo. Mi vida es mi vida. A veces, cuando el viento trae el olor del mar hasta mi jardín, pienso en la mujer que fui durante tantos años. No la juzgo ni la odio,
Era una mujer que hizo lo que creía correcto con las herramientas que tenía, pero esa mujer ya no existe, y no la echo de menos. Porque esta mujer que soy ahora, esta Dolores que vive para sí misma sin dejar de amar a otros, es la mujer que debería haber sido siempre. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal. Necesitamos que este mensaje llegue a todas las mujeres que creen que ya no valen nada, porque valemos todas. Y nunca es tarde para demostrarlo.